Buenas tardes, esto es una clase de lengua 2 de distancia y semipresencial y también es de contenidos comunes para lengua 1 de distancia y semipresencial. Así que esta misma grabación la voy a colocar en las dos series de vídeos, los de nivel 2 y nivel 1. Entonces, en la siguiente hora de nivel 1 voy a seguir a continuación porque van a ser dos vídeos que son para los dos niveles. Bien, habíamos visto en las clases anteriores los sintagmas y habíamos aprendido a analizar sintagmas. Vamos a hacer un pequeño descanso de sintagmas porque vamos a ver ahora lo que es la oración y dentro de la oración lo que es el sujeto y el predicado. Y sobre todo, en la clase de hoy vamos a aprender a localizar el sujeto. Tal como tenemos aquí, en esta definición que proviene de un libro de texto de cuarto de ESO, la oración es un conjunto de palabras que poseen sentido completo. Se trata de una estructura sintáctica constituida generalmente por dos elementos, sujeto y predicado. Si consta de un solo predicado, decimos que la oración es simple. En caso de presentar dos o más predicados, se tratará de una oración compuesta. En esto hay que empezar a recordar algunas cosas. Primero, es un conjunto de palabras, sí. Ya veremos que estos conjuntos de palabras son sintagmas, que es lo que estamos viendo. Y se trata de una estructura sintáctica constituida generalmente por dos elementos, sujeto y predicado. Y dice generalmente porque no siempre hay sujeto en la oración. Ya veremos que el sujeto puede a veces no estar. A veces está omitido, que es que no está visible, pero otras veces no lo encontraremos ni aunque lo busquemos. Son las oraciones impersonales, que ya las veremos más adelante. Pero es en principio esto, una estructura sintáctica constituida generalmente por sujeto y predicado. Ahora bien, ¿qué es esto de que solamente tenga un predicado? Pues que solamente tiene un verbo. Cuando sea la oración simple es que solamente tiene un verbo. Y cuando tenga dos o más verbos va a tener, por lo tanto, dos o más predicados y, por lo tanto, será una oración compuesta. En nivel 1 vamos a ver solamente la oración simple a lo largo del curso, pero en nivel 2 veremos en el tercer trimestre las oraciones compuestas. Ahora bien, que durante toda la segunda evaluación vamos a estar viendo la oración simple. Bien, ahora vamos a ver, antes de seguir, unos apuntes que puse en clase yo para que completemos todo esto. Aquí tengo una foto de la pizarra de clase. Como podéis ver, es mi horrible letra la que está aquí presente. Y he variado ligeramente las definiciones. No pasa nada porque no preguntaré teoría de este tipo en los exámenes, solamente práctica. Entonces, la manera que yo he dicho de la definición de oración que yo he puesto es unidad de comunicación con sentido completo formada por una o más palabras donde al menos una es un verbo. Aquí digo lo de que es un grupo de palabras, ¿no? A veces una oración puede ser una sola palabra. Por ejemplo, ven, o venga, o llueve, ¿no? Eso es una sola palabra, pero lo importante es que al menos una sea un verbo. En cuanto tengamos verbo, tenemos oración. Y aquí añado lo que dice el libro, que es que consta generalmente de sujeto y predicado. Vale. El verbo es el núcleo de la oración y también del predicado. Copien, por favor, estas cosas en el cuaderno. El verbo es el núcleo de la oración y también del predicado. Si la oración tiene un solo verbo, es una oración simple. Si tiene dos o más, es una oración compuesta. Yo aquí me he regido por hablar de verbos más que de predicados, porque si hay verbo, hay predicado. Entonces, quizá nos cueste menos ver el verbo que delimitar qué parte de la oración es el predicado. Y ahora, vamos a ver lo que es el sujeto. El sujeto es la parte de la oración que realiza la acción del verbo. Esto es una definición de enseñanza primaria, de infantil casi. Es una definición bastante imprecisa,
¿eh? Es una definición que nos sirve ahora para empezar. Parte de la oración que realiza la acción del verbo. Tenemos este ejemplo. El niño come patatas. Entonces, vemos que ¿quién realiza la acción del verbo? El niño, ¿no? Ponemos el niño sujeto. Come patatas, esto será el predicado. Una forma de encontrarlo es preguntando al verbo quién o quiénes. Entonces, hacemos la pregunta ¿quién come patatas? Y vemos el niño, que es el sujeto, ¿vale? ¿Quién come patatas? El niño. Entonces, esto sería una forma muy sencilla de ver el sujeto, de encontrar el sujeto, preguntando quién o quiénes al verbo. Entonces nos sale el sujeto. Ahora yo añado, no siempre es tan fácil. Hay un método infalible para encontrar el sujeto, que es la prueba de concordancia. Entonces volvemos a nuestros apuntes. Y aquí tengo escrito esto. Sujeto. La definición tradicional de parte de la oración que realiza la acción del verbo es imprecisa. Estamos diciendo que no siempre es así. ¿Por qué? Porque hay veces que hay oraciones pasivas donde el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. También vamos a ver pasivas reflejas, que es otro tipo de oraciones pasivas. Vamos a ver oraciones donde, que no hay una acción, que son oraciones copulativas, donde hay verbos que no son acciones. También podemos, hay muchas excepciones, demasiadas, para poder decir esto, de parte de la oración que realiza la acción del verbo. Entonces, nos sirve ahora para localizar el sujeto esto, que es mucho más importante. El sujeto es la parte de la oración que concuerda en número con el verbo. Y esto nos viene muy bien. El sujeto es la parte de la oración que concuerda en número con el verbo y a la que se refiere lo que se expresa en el predicado. Claro, o sea que si decimos el niño come patatas, efectivamente come patatas se refiere al niño, ¿vale? Y a la que se refiere lo dicho en el predicado. Bien. Tiene que ser un sintagma nominal. El sujeto es un sintagma nominal, ¿vale? Tiene que ser un sintagma nominal, ya sea un sustantivo con complemento nominal o un pronombre, ¿vale? Un grupo nominal o un sintagma nominal donde el núcleo sea un sustantivo o bien un pronombre. Podemos tener un pronombre, ya sea un sustantivo con complemento o un pronombre. Y ahora tenemos esta frase tan importante. El sujeto nunca empieza por A. Nunca empieza por A ni ninguna otra preposición. Y esto se les va a olvidar a ustedes 1000 veces, porque es así, porque a la gente le cuesta mucho ver el sujeto y cuando empieza por A, pues no lo ven. Bueno, entonces, a mi primo le gustan las patatas. Tenemos esta oración, ¿vale? La vamos a escribir aquí. Vamos a poner aquí, estamos viendo apuntes del sujeto. Vamos a poner sujeto y estamos viendo la oración a mi primo le gustan las patatas. Vale. Y claro, lo que hace la gente es que empieza a pensar que quién realiza la acción del verbo o lo referido en el predicado. Está claro que el verbo lo ve todo el mundo, que eso no es poco. Yo me alegro de que al menos sepa la gente lo que es el verbo, ¿no? Pero lo que hace mucha gente es esto. Dicen sujeto y ponen sujeto a mi primo. Y esto no puede ser. No. ¿Por qué? Porque empieza por A. Entonces no se puede localizar el sujeto. O sea, quiero decir que no pueden identificar como sujeto algo que empiece por preposición. Porque esto es un sintagma preposicional y no va a ser nunca un sintagma nominal por sí solo que realice la acción del verbo o que concuerde el número con el verbo siempre. Aquí estamos viendo un sintagma preposicional.
Y no se puede, una cosa que me hace la gente a veces es que me hacen esto y me ponen así, vamos a borrar, y ponen esto, y solamente ponen esto, y ponen sujeto, y dejan la fuera. Esto no se puede hacer, porque todo esto es un sintagma preposicional entero. Entonces no se puede separar un sintagma preposicional de su preposición. Por eso hemos estudiado sintagmas, porque son grupos ya hechos y no se pueden romper unas partes de otras. Es como si separásemos el determinante del sustantivo. No puede. Todo ello es un sintagma. No podemos separarlo. Bien, entonces, volvemos a los apuntes. Aquí tenemos, a mi primo le gustan las patatas. El sujeto no es a mi primo, sino las patatas. Y aquí tenemos la prueba de concordancia, que tenía yo aquí en la pizarra también. Hay un método, tengo aquí escrito, hay un método infalible para encontrar el sujeto. Es la prueba de concordancia. El sujeto siempre concuerda en número, singular o plural, con el verbo. Entonces tenemos aquí este ejemplo. El niño juega a la pelota. Y vemos que él y niño están en singular. Y el verbo juega también está en singular. ¿Lo ven ustedes? Vale. Y aquí pongo, si ponemos el verbo en plural, tenemos que poner juegan, ¿verdad? Tenemos en vez de juega, ahora tenemos juegan. ¿Y qué nos ocurre ahora con una parte de la oración? Pues que tenemos que poner, si ponemos juegan a la pelota, tenemos que poner los niños o las niñas, ¿vale? Porque no podemos dejar en singular el niño y luego el verbo en plural, juegan. No podemos decir el niño juegan, sino los niños juegan a la pelota. Hay que hacer la concordancia. Los elementos del sujeto, que son sobre todo el núcleo, el sustantivo, está en plural, el verbo tiene que estar en plural. Y esto es la prueba de concordancia. Lo vamos a hacer aquí también. Entonces, yo ponía aquí otro ejemplo que es el siguiente. Vamos a ver. Y vamos a hacer una oración parecida para que lo veamos bien. A tu tío no le gusta el pimiento. Tenemos esta oración. Entonces, lo primero y principal es no hacer esto. No digan a tu tío sujeto. Esto no, esto está mal porque empieza por A. Entonces, el sujeto nunca empieza por A. El sujeto nunca empieza por A, ni ninguna preposición, ni de, ni en, ni entre, ni hacia, ni hasta, ni ninguna otra preposición. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Si no sabemos responder a la pregunta, porque estamos preguntando quién o quiénes, ¿no? Teníamos la pregunta de preguntar quién o quiénes. Podemos preguntar al verbo quién o quiénes. Pero claro, en una oración como esta no nos sale bien. ¿Quién no le gusta a tu tío? ¿O quién gusta? No sabemos hacer bien la pregunta con quién o quiénes, ¿no? No podemos hacer aquí una pregunta así. Lo voy a dejar aquí escrito. ¿Quién gusta? ¿No? ¿O quién no le gusta? ¿No? O la pregunta que estaría ya mal del todo es decir, ¿a quién no le gusta? ¿No? Todas estas preguntas para encontrar el sujeto no nos sirven. Estas preguntas no nos sirven aquí para localizar el sujeto, para localizar el sujeto. ¿Vale?
Estas preguntas no nos sirven aquí para localizar el sujeto. ¿Quién gusta? ¿Quién no le gusta? Y a quién no le gusta, esto está mal. Mal. No podemos poner la preposición en la pregunta. Porque nos va a salir una respuesta errónea en la pregunta. No podemos en la pregunta ¿quién? ¿Vale? En la pregunta ¿quién? No podemos poner la preposición porque no es lo mismo quién que a quién. Entonces, todas estas preguntas no nos sirven para buscar el sujeto. ¿Cómo se busca el sujeto? ¿Cómo se encuentra el sujeto? Bueno, pues ya sabemos cuál es el verbo, ¿verdad? Esto es el verbo, que esto es el núcleo de la oración. Entonces, tenemos que hacer la prueba de concordancia. Cambiar el número del verbo. Cambiar el número del verbo. Entonces ponemos, en vez de gusta, ponemos gustan. Gusta lo convertimos en gustan, ¿vale? Y ahora está en plural. Entonces, ahora formamos otra vez la oración con el verbo en plural. Ahora formamos otra vez la oración. Formamos otra vez la oración. ¿Y qué nos sale? A tu tío no le gusta el pimiento. Pues tenemos que poner ahora con gustan y decimos a tu tío no le gustan. Hasta ahora no hemos tenido que cambiar ninguna palabra para poner el verbo en plural. A tu tío no le gustan, pero ya no podemos poner el pimiento, tenemos que poner los pimientos. ¿De acuerdo? Entonces, nos ha cambiado a plural esto. Entonces, lo que hemos descubierto con esto es que lo que nos ha cambiado es el sujeto. Lo que nos ha cambiado a plural, lo que nos ha cambiado a plural es el sujeto. Por lo tanto, el sujeto de la oración anterior era el siguiente. A tu tío no le gusta el pimiento, a tu tío no le gusta el pimiento, como lo que nos cambia es los pimientos, perdón por la tontería de frase que estoy repitiendo 40 veces, los pimientos, entonces el pimiento, esto era el sujeto. ¿Vale? El sujeto es lo que concuerda con el verbo en singular o en plural. Así que si tienen ustedes dudas para localizar el sujeto y porque no saben hacer la pregunta quién o quiénes porque no sale, hay que hacer esto, hay que hacer la prueba de concordancia, ¿vale? La prueba de concordancia es esto de cambiar el número del verbo y hacer otra vez la oración. Y lo que nos ha cambiado es el sujeto. Lo que nos ha cambiado a plural es el sujeto. O si estaba en plural y nos cambia a singular, es el sujeto. Esto es la manera de encontrar el sujeto, infalible, que no falla. Vale. Entonces, aquí, bueno, vamos a ver lo que tenía aquí puesto en la pizarra. Y efectivamente es eso. Si el niño juega a la pelota y ponemos juegan, tenemos que decir los niños juegan a la pelota. Entonces, los niños era el sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, esto era una de las pizarras que escribí el otro día en clase. Vale. Volvemos a los apuntes. Tenemos aquí escrito, para localizar el sujeto cambiamos el número del verbo, si está en plural a singular y si está en singular a plural, y lo que nos cambia en la oración es el sujeto. A mi primo le gusta la patata en vez de las patatas. Entonces ya sabemos que la patata es el sujeto. Y otras veces ocurre esto, que también es bueno recordar. Muchas veces el sujeto está omitido. Por ejemplo, comimos bien y tenemos comimos. Aquí
tenemos que saber un mínimo de verbos, que por eso también insistí en ellos en la primera evaluación. ¿Cuál es la persona gramatical que concuerda con el verbo comimos? Pues está claro que el sujeto es nosotros, ¿vale? Y esto se le suele llamar SO, sujeto omitido, o al menos es la terminología que yo utilizo y la que tienen que poner ustedes en el examen. ¿Vale? Entonces, comimos bien. ¿Quiénes? Nosotros, ¿no? Y si está en primera persona y pone comí, claro, cuando pones otra cosa, si tienes la oración siguiente y tienes comí patatas, ¿no? Y tenemos esta oración. Claro, aquí tampoco funciona muy bien la pregunta ¿quién comí? ¿No? Tampoco funciona muy bien la pregunta. Tampoco sale bien la pregunta. Claro, o puedes cambiar el verbo y decir ¿quién comió? ¿Quién comió? ¿No? ¿Quién comió? Pero esto no es lo mismo. Entonces, ¿qué hay que saber aquí? Hay que saber que comí es el verbo de la primera persona de singular. Primera persona singular. Es decir, yo, ¿vale? Yo comí patatas, ¿vale? Entonces el sujeto es yo. Y en esto se pone así, tenemos comí patatas, ¿no? Comí patatas, esta oración se analiza así. ¿Vale? Aquí ponemos todo esto es el predicado, el núcleo es comí, que es el verbo, y aquí a un ladito, a la izquierda o arriba, o incluso debajo también se pone, entre paréntesis, SO, yo. El paréntesis, si no lo ponen, no pasa nada, pero sujeto omitido, yo, para que se sepa que el sujeto está omitido. Vale, pues esto es otra cosa, que hay que saber que si tenemos un verbo que está en una cierta persona gramatical, comimos, comieron, compraron, pues nosotros tenemos que saber decir ellos compraron. Entonces el sujeto omitido es ellos y no hace falta buscar la pregunta de quién, ¿vale? Pero para esto hay que saber conjugar verbos mínimamente, cosa que muchos todavía no saben de mis alumnos, ¿vale? Con perdón por ellos, espero que me equivoque. Bueno, entonces, el predicado, pues el predicado es el sintagma verbal, que es la parte de la oración cuyo núcleo es un verbo y está referido al sujeto y que puede incluir complementos verbales. Bueno, entonces esto ya lo estábamos viendo aquí, de esta manera, que el predicado es comí patatas, ¿no? Patatas ya veremos que es el complemento directo, que ya veremos lo que es, y que lo más importante es que el núcleo es el verbo, comí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer unos ejercicios para practicar esto. Vale. Entonces aquí tengo un ejercicio donde lo primero que hago es pedir disculpas, aquí un mea culpa, una fe de ratas, ¿no? Porque los de nivel 2 lo saben, los de nivel 1 no. Tendrá lugar, es un solo verbo, ¿vale? Tenemos la boda, tendrá lugar el sábado próximo. Entonces, vamos poniendo de qué tipo es cada palabra. Determinante, la determinante, boda, sustantivo. Tendrá verbo y pongo aquí lugar sustantivo y esto no es así, ¿vale? Tendrá lugar, todo es un verbo, tendrá lugar. Esto se llama locución verbal, es un tipo de verbos que se forman con varias palabras, como por ejemplo echar una mano, esto es
ayudar, ¿no? Echar una mano, que significa ayudar, o meter la pata, como equivocarse, ¿no? Entonces, tener lugar es como ocurrir o celebrarse, ¿no? Son locuciones verbales. En nivel 2 lo hemos visto en la primera evaluación, junto con las perífrasis verbales, que son otra cosa, ¿vale? Entonces, tendrá lugar es un verbo. El, determinante, sábado, sustantivo, y próximo, adjetivo. Nosotros vamos a determinar de qué tipo es cada palabra y vamos a decir cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Y luego yo voy a añadir una cosa más que no viene aquí en el ejercicio para que vayamos aprendiendo, que es decir cuál es el núcleo. Entonces, el sujeto, que es un sintagma nominal, la boda, tiene por núcleo boda, que es el núcleo del sintagma. Y en el predicado, que es un sintagma verbal, esto no lo voy a poner todavía, sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado, que tiene como núcleo el sintagma verbal predicado, pues el verbo, en este caso tendrá lugar, ¿vale? Que es un verbo. Pero bueno, vamos a verlo ahora de manera más sencilla con estos otros ejemplos. Vamos a ver. Bueno, pues lo primero es, vamos a decir de qué tipo es cada palabra. Vamos a usar un color para poner el libro está sobre la mesa, vamos a decir de qué es cada palabra. El, determinante, un artículo. Libro, sustantivo. Está, verbo, el verbo estar. Sobre, preposición. La, determinante, y mesa, sustantivo. Vamos a ver ahora cuál es el sujeto y cuál es el predicado. ¿Quién está sobre la mesa? Aquí nos sale fácil con la pregunta, que es el libro. Sujeto, ¿vale? No vamos a poner todavía sintagma nominal ni nada. Y está sobre la mesa, esto es el predicado. Tampoco vamos a decir todavía, para los que se crean que saben más, esto de sintagma verbal, predicado nominal, porque todavía no lo vamos a decir. Vamos a decir todavía simplemente predicado. Vale. Y lo que añado aquí, finalmente, para completar esta oración, hasta donde sabemos, es que el núcleo del sujeto es libro y el núcleo del predicado es está. Venga, pues vamos con las demás. Vamos a hacerlo con las demás. A Pedro le gusta tu cuadro. A, preposición. Pedro, sustantivo. Le, ¿qué es le? Y esto les recordé a los alumnos el otro día en clase los pronombres personales átonos. Pronombres personales átonos. Los pronombres personales átonos, que son me, te, se, nos, os, lo, la, los, las y le y les. Esto es muy fácil de aprender de carrerilla. Métese, nosos, lola, los, las, le y les. ¿De acuerdo? Para que nunca se les olviden a ustedes los pronombres personales átonos. Bueno, entonces esto, mucha gente lo ve y me pone determinante. Y no es determinante, porque primero hay que darse cuenta que gusta es un verbo, entonces no puede haber un determinante, ni un artículo, ni ningún tipo de determinante delante de un verbo. No puede haber un determinante delante de un verbo. Entonces, le es un pronombre, porque es un pronombre personal átono como los que acabo de copiarles aquí a la derecha de la pantalla. Gusta, verbo. Tú, este tú no es un pronombre, porque cuadro es un sustantivo, esto es un determinante. Entonces es muy importante lo que estamos haciendo, que es recordar todo esto de los tipos de palabra, que se llaman categorías gramaticales, porque si las ponemos mal, el análisis sintáctico nos va a salir también mal. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el sujeto aquí? Claro, hay que evitar el error de decir a Pedro, porque esto no es quién, sino a quién. Y además podemos hacer la prueba de concordancia y decir simplemente, como lo de los pimientos o las patatas, y decir a Pedro le gustan, y enseguida nos saldría tus cuadros. Entonces sabemos que tu cuadro es el sujeto.
Y ya estamos viendo otra cosa, que el sujeto no tiene por qué ir delante de la oración. El sujeto puede estar en cualquier sitio, ¿vale? Y a Pedro le gusta, esto es el predicado. ¿Cuál es el núcleo? Pues lo vemos aquí. Cuadro, núcleo. Y gusta, que es el verbo, es el núcleo del predicado. Siguiente oración. ¿Vendrán esta noche los invitados? Pues vamos a hacerla. Vendrán, verbo. Esta va delante de noche, determinante, sustantivo. Los, determinante, invitados, sustantivo. Vamos a hacer ahora cuál es el sujeto. ¿Quiénes vendrán esta noche? Los invitados. Aquí no hay duda de que esto es el sujeto. Y vendrán esta noche es el predicado. ¿Cuál es el núcleo de cada parte? Pues el núcleo del sujeto es invitados, que es el núcleo del sintagma nominal, y el núcleo del sintagma verbal predicado es vendrán, que es el verbo. Vamos a hacer ahora 2 liebres cruzaron raudas la autopista. Vamos a ver. 2 es un número que va delante de un sustantivo, que es liebres. Entonces, esto es un determinante numeral cardinal. Liebres, sustantivo. Cruzaron, verbo. Raudas, adjetivo. La, determinante. Y autopista, sustantivo. ¿Quiénes cruzaron raudas la autopista? 2 liebres. Entonces, 2 liebres es el sujeto. Y cruzaron raudas la autopista es el predicado. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Liebres, el sustantivo. Núcleo. Y el núcleo del predicado, el verbo. Cruzaron. Comimos muy bien en casa de tus primos. ¿Qué nos ocurre aquí? Bueno, vamos a hacer primero el análisis. Comimos, verbo. Muy bien. Esto es adverbio y adverbio. Recuerden que bien no es un adjetivo. Bien y mal son adverbios. Bueno y malo, buena y mala, esos son adjetivos. En preposición, casa, sustantivo, de preposición, tus, determinante, y primos, sustantivo. Tus es un determinante posesivo, ¿vale? Va delante de primos, que es un sustantivo. ¿Qué nos ha pasado aquí? Bueno, pues que no hay sujeto, que todo esto es el predicado. Claro, pero no es que no haya sujeto, es que el sujeto está omitido. Sujeto omitido, nosotros. Nosotros o nosotras comimos muy bien en casa de tus primos. Entonces, el único núcleo visible que podemos señalar aquí es el núcleo del predicado, que es comimos, núcleo. Vale, nos vemos a las 5. Bueno, pues esto es otra oración muy sencilla donde tenemos nos. ¿Qué es nos? Pues lo hemos visto aquí. Es un pronombre personal átono, métese nosos, lola, los, las, ley, les. Entonces, nos es pronombre. Vemos es el verbo. A, preposición, las, determinante. ¿Y qué es 5? Pues 5 se está refiriendo a horas, pero no pone horas. Entonces, esto es un pronombre numeral. Los numerales podían ser determinantes o pronombres. Entonces, si tiene al lado un sustantivo, si dices, por ejemplo, 2 liebres, esto es un determinante. Pero si tú dices las 5, 5 es un pronombre. ¿De acuerdo? Esto pasa con los números. Bueno, pues nos vemos a las 5. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces, todo ello es el predicado y el núcleo nuevamente está omitido. Sujeto omitido, nos vemos nosotros o nosotras a las 5. Y el núcleo del predicado es vemos. Núcleo. Me encantan las palomitas de maíz. Vamos a hacer el análisis morfológico. Métese nosos, pronombre personal átono. Encantan, verbo. Las, determinante.
palomitas, sustantivo, de, preposición y maíz, sustantivo. ¿Cuál es el sujeto aquí? Pues es un poco más difícil de ver. Y vamos a aprender otra cosa. ¿Quién o quiénes me encantan? Bueno, pues ya podríamos ver las palomitas de maíz. Una cosa que no pueden hacer ustedes nunca, es hacer esto. Ver aquí un pronombre personal átono y decir sujeto. Esto no puede ser sujeto un pronombre personal átono. Me, te, se, nosos nunca pueden ser sujeto. Esos serán complemento directo o indirecto, que ya lo veremos. El sujeto tiene que ser un pronombre tónico. Yo, tú, usted, ustedes, él, ella, nosotros, nosotras, esos sí. Esos son pronombres tónicos, pero no los pronombres átonos, que son me, te, se, nosos, lo, la, los, las, le y les. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Pues hacemos la prueba de concordancia y vemos que esto está en plural y si lo pusiéramos en singular tendríamos que decir me encanta la palomita de maíz, ¿no? Y esto está concordando. Sin embargo, aquí hay una cosa que también tienen que aprender. No pueden decir que el sujeto es solamente las palomitas. Esto estaría mal, porque ¿qué haces con de maíz? ¿Qué hacemos con de maíz? Me encantan de maíz las palomitas. O sea, esto va todo junto. Las palomitas de maíz, todo esto es el sujeto. Esto es un solo sintagma nominal donde el núcleo del sintagma es palomitas y de maíz va a ser un sintagma preposicional complemento de nombre de palomitas. Entonces, vemos que es que el sujeto es un sintagma con todos sus complementos dentro. Las palomitas de maíz es el sujeto. Me encantan es el predicado. El núcleo del predicado va a ser el verbo, que es encantan, y el núcleo del sujeto es palomitas, donde tenemos las y de maíz, que son partes de este sintagma nominal. Vale. Ustedes han trabajado hasta tarde. Esta es muy fácil. Vamos a hacerla. Perdón. Ustedes, pronombre. Usted, ustedes, pronombre. Han trabajado. Todo esto es el verbo, porque es un verbo en forma compuesta. Hasta es una preposición y tarde en este caso va a ser un adverbio. Esto, tarde y mañana y tarde a veces son sustantivos cuando hablamos de la mañana y la tarde, pero cuando decimos llegó tarde, hasta tarde, eso es un adverbio. Vale. ¿Cuál es el sujeto? Ustedes. Sujeto. Han trabajado hasta tarde, es el predicado. ¿Cuál es el núcleo de cada cosa? Pues aquí solamente tenemos ustedes, entonces el núcleo del sujeto es ustedes y el núcleo del predicado es han trabajado. Entonces, por favor, estén muy atentos al verbo, cuando sea forma compuesta, de señalar las dos palabras, no solamente trabajado o han, ¿vale? Porque eso es un error muy grave. Ya sabemos los verbos, ya sabemos que hay verbos en forma compuesta, como había trabajado, habrá trabajado y todas las formas compuestas con el verbo auxiliar haber. Bueno, tú estás enfermo. Tenemos esta oración, donde tenemos tú, es un pronombre tónico. Estás, verbo, y enfermo, adjetivo. Vale, muy fácil. ¿Cuál es el sujeto? Pues esto es tú. Tú, sujeto, es un pronombre tónico, nos funciona perfectamente. Y luego, estás enfermo, es el predicado. ¿Vale? Los núcleos son fáciles de ver también. El núcleo del sujeto es la única palabra que tenemos, que es tú, que es el pronombre. Y luego, estás enfermo, el verbo, que es el verbo estar, que es el núcleo. Me disgustó tu comentario. Bueno, pues vamos a hacer el análisis morfológico, donde tenemos me, ¿qué sabemos que es me? Me, te, se, nosos, lo, la, los, las. Esto es un pronombre personal átono. Pronombre. Disgustó, verbo. Tú, determinante, y comentario, sustantivo. ¿Cuál es el sujeto? Pues
no está omitido, no podemos decir yo me disgustó tu comentario, ¿no? No es sujeto omitido, ¿vale? No se dice yo me disgustó tu comentario. No es me, que es un pronombre personal átono y no puede ser sujeto, porque los pronombres me, te, se, nos, os no pueden ser sujeto. Entonces solamente nos queda hacer la prueba de concordancia. Y si dijéramos me disgustó tu comentario, lo podemos pasar a me disgustaron tus comentarios. Me disgustaron tus comentarios, ¿no? Si nos sale esto en plural, ahora ya vemos que esto es el sujeto, porque lo ponemos en plural y nos sale me disgustaron tus comentarios. Entonces, tu comentario, esto es el sujeto. Tu comentario me disgustó. Sujeto, tu comentario. Me disgustó, predicado. Y el núcleo de cada cosa, muy fácil. Tu comentario, pues comentario, núcleo, y el verbo disgustó es el núcleo. ¿Vale? Bueno, pues aquí está resuelto el primer ejercicio que pueden hacer en las fotocopias si las quieren presentar como trabajo diario y si no también las pueden hacer en el cuaderno. ¿Vale? Bueno, pues como veo que me queda mucho, voy a parar aquí esta grabación y voy a seguir en el siguiente vídeo que corresponde a nivel 1, pero que continúa desde aquí exactamente igual.